Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Aguiar, soy asistente del Departamento de Anatomía y el teórico de hoy se titula Vascularización de los miembros superiores. Vamos a dividir el tema en dos grandes capítulos, un capítulo de vascularización arterial y un segundo capítulo de drenaje venoso y linfático. Como primer elemento a destacar, la vascularización de los miembros superiores tiene características particulares que lo hacen bien diferente a lo que es el miembro inferior. Hay un único pedículo vasculonervioso que ingresa al miembro superior y lo hace a través de la axila, del vértice de la axila. El sitio de entrada de un paquete vasculonervioso principal a una región anatómica se llama hilio vasculonervioso. Y el hilio vasculonervioso es el vértice de la axila. En la imagen de la izquierda, un preparado óseo seco, se puede ver los límites del vértice de la axila. Está visto desde arriba. Esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral y esto es medial. Se puede ver parte del orificio superior del tórax, esto es la primera costilla. Aquí se encuentra la clavícula, anterior y lateral, y hacia atrás y lateral la escápula. Estos son los límites del vértice de la axila. Hacia medial, la primera costilla se encuentra en vinculación con las primeras digitaciones del músculo serrato-mayor. Hacia anterolateral, la primera costilla en relación con el músculo subclavio. Y hacia atrás, el borde superior de la escápula y la coracoides, junto con los músculos insertos allí, delimita el otro lado de este triángulo. La cavidad axilar tiene gran importancia por ser el sitio de entrada de elementos vasculonerviosos. Tiene forma de pirámide cuadrangular. Esta es una cavidad axilar del lado derecho. Se ven solo sus paredes, no se ve nada del contenido. Y se puede esquematizar su forma general mediante este triángulo, el vértice superior y medial. Este es el vértice de la axila. Por aquí mismo ingresan la arteria axilar. Sale de la axila hacia el tórax la vena axilar y pasan los fascículos que van a formar el plexo braquial. Se puede ver una cara medial en relación con la pared lateral del tórax y los músculos insertos en ella. Una pared anterior que fue levantada como una tapa y se encuentra aquí rebatida, formada por los músculos pectorales. Una pared posterior formada por un hueso, la escápula y los músculos insertos, en este caso se ven insertos en su cara anterior. Una pared lateral formada por la parte interna del brazo y la región deltoidea. Y una base inferior que es la cara de exploración de la axila. Es el hueco axilar, la cara de exploración cutánea. Comenzaremos con la vascularización arterial. Como ya dijimos, la principal arteria que ingresa a la axila es la arteria subclavia. Aquí la vemos ingresar a la cavidad axilar porque vemos representada la primera costilla. La arteria axilar es continuación de la arteria subclavia. Y la arteria subclavia nace en el interior del tórax. Pero el nacimiento de la arteria subclavia de derecha a izquierda es diferente. A derecha, la arteria subclavia nace a nivel de un tronco común, tronco arterial brachiocefálico, en conjunto con la arteria carótida primitiva derecha. Transita en la base del cuello, se desliza por encima del vértice de pulmón, pasa por encima de la primera costilla y penetra en la axila, cambiando de nombre en relación con el borde lateral de la primera costilla. A izquierda, si bien el trayecto en la base del cuello y el ingreso a la axila es el mismo, la arteria subclavia se origina directamente desde el callado de la aorta y tiene un origen más posterior. Interesa además en este trayecto y en el ingreso a la axila la vinculación con los otros elementos que van a llegar o salir de ella, como son los elementos nerviosos, que son posteriores a la arteria, y los elementos venosos no esquematizados en esta figura, que son anteriores y ahora los vamos a ver. Este es un preparado anatómico de una base de cuello al lado derecho. Este es el eje visceral. Aquí se pueden ver el pasaje de los vasos subclavios en la base del cuello y el ingreso a la axila. El repar fundamental que cubre esta transición axilo-subclavia es la clavícula, que ha sido seccionada en la figura, pero marcada a través de esta línea punteada. La primera costilla se encuentra a este nivel, no se visualiza porque es profunda, pero podemos ver un músculo, que es un repar importante para esta región, que es el músculo escaleno anterior que se inserta en el borde anterior de la primera costilla. La inserción de este músculo separa el pasaje de los vasos subclavios en un sector anterior venoso, con la vena subclavia, que luego se transforma en vena axilar, es más anterior y más inferior, y hacia atrás un sector vasculo nervioso,
con la arteria subclavia que se transforma en arteria axilar. Más hacia atrás, también posterior al músculo escaleno anterior, pero por encima de la arteria, se pueden ver los fascículos del plexo braquial. En esta imagen vemos la importante relación que tiene la arteria axilar con la vena axilar, como dijimos es anterior e inferior, y hacia atrás y a los lados con los fascículos o troncos secundarios del plexo braquial. Este esquema inferior derecho es tomado del PRO, es un corte para sagital la axila, se pueden ver parte de sus paredes como la pared anterior con la clavícula y los pectorales y la pared posterior con la escápula y los músculos escapulares. En este denso tejido celulolinfático se encuentran el paquete vascular nervioso principal, aquí está la vena axilar como elemento más anterior e inferior, la arteria axilar y los fascículos o troncos secundarios del plexo braquial que se nombran de acuerdo a la topografía que ocupan en relación con la arteria, posterior, medial y lateral. Cuando nos enfrentamos a un preparado anatómico de la región axilar y queremos identificar los diferentes elementos, interesa primero topografiar la vena, que es el sector más sencillo de visualizar, anterior e inferior, con un color característico, la arteria axilar, y en vinculación con la arteria, aquí se pueden identificar todos los elementos del plexo braquial ubicados en la axila. Como dijimos, los troncos secundarios o fascículos del plexo braquial se nombran en relación con la arteria y los podemos ver en la parte más proximal de la imagen. Se dibuja una especie de M en relación con la cara anterior de la arteria, como se ve en el esquema de la derecha. Los vértices de esta M son los fascículos o troncos secundarios lateral o anteroexterno y medial o anterointerno del plexo braquial. Como vamos a ver en la siguiente clase, el plexo braquial consta de troncos primarios que se encuentran en el cuello, troncos secundarios que se encuentran en la axila, ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas terminales nacen de estos fascículos o troncos secundarios. Y podemos ver cómo el nacimiento contribuyen a formar esta especie de M. ¿Por qué? Porque en el fascículo lateral, la patita del costado de la M es el nervio músculo cutáneo. Lo podemos ver a este nivel. Pasa por delante y hacia afuera de la arteria y se va a la logia anterior del brazo. En el sector más lateral, desde el tronco secundario anteroexterno o fascículo medial, podemos ver al nervio ulnar o cubital que se extiende en paralelo a la arteria axilar, pero un poco más alejado, y a medida que desciende hacia el brazo va a ir a perforar el tabique intermuscular medial y se va a ir a la cara posterior. También nacen otras ramas de este fascículo medial que son ramos cutáneos, el nervio cutáneo antebraquial medial y braquial medial, que se pueden ver aquí en la figura. Y el vértice de esta M está formada por las afluencias de los fascículos lateral y medial para el nervio mediano, o sea, la rama lateral del nervio mediano y la rama medial del nervio mediano y su origen formando una especie de horqueta adelante de la arteria axilar. Se puede ver aquí en la figura rama lateral, rama medial y el nervio mediano que corre por delante de la arteria y le es satélite también en su continuación braquial hacia el pliegue del codo. La arteria axilar tiene numerosas colaterales. Se pueden mencionar de acuerdo a la cara de la arteria en la que se originan, como colaterales anteriores, mediales, posteriores o laterales, aunque también hay una forma bastante sencilla de esquematizarlas, que es de acuerdo a su origen, en qué porción de la arteria se originan. Esas porciones se pueden dividir en tres por la relación que tiene la arteria axilar con el músculo pectoral mayor, esquematizado en la figura por este triángulo de línea punteada. Hay un segmento de la arteria que es prepectoral, un segmento que se encuentra por debajo del pectoral menor y un segmento que se encuentra post-pectoral menor. En el segmento prepectoral se origina solo una rama, que es la arteria torácica superior. Se puede ver aquí en la figura, va a la cara anterior del tórax. En el segmento retropectoral menor se originan dos ramas colaterales, que son la arteria acromio-torácica y la arteria torácica lateral o mamaria externa. La acromio-torácica
Se puede ver aquí en la figura. Es una arteria voluminosa, da varias ramas, va a dar ramas claviculares y pectorales, o ramas mediales, y ramas laterales, como son la arteria deltoidea y la arteria acromial. La rama acromial y la acromiotorácica se va a topografiar en el surco delto pectoral, como vamos a ver más adelante. Y como segunda rama del trayecto subpectoral, encontramos a la arteria torácica lateral, también llamada mamaria externa. En el segmento postpectoral, las tres ramas son la arteria subescapular, que es la más voluminosa de todas las ramas colaterales. Se divide en dos, una arteria circunfleja, que va hacia la cara posterior del espacio infraespinoso, y una rama descendente o toracodorsal, que se junta con el nervio toracodorsal y son el pedículo principal para el músculo dorsal ancho. Las otras dos ramas colaterales se llaman circunflejas, anterior y posterior, que van a ir a abrazar el cuello del húmero. La circunfleja posterior, que puede verse aquí en la figura un poco más voluminosa, se dirige a la logia posterior de la escápula, acompañada por el nervio axilar y atravesando un espacio axilar lateral. Existen siempre al cruzar las articulaciones, sobre todo cuando es un único eje vascular que las atraviesa, existen mecanismos de seguridad en caso de lesión u obstrucción. Y es lo que se llama circuito periarticular del hombro. Hay muchas anastomosis que se establecen entre la subclavia y la axilar que tienden a restablecer la circulación colateral en caso de fallo. Y se establecen fundamentalmente porque hay tres arterias escapulares. La arteria escapular subescapular, rama del axilar, con su rama circunfleja y su rama descendente, es uno de los elementos fundamentales. Pero también hay arterias que se llaman escapulares, pero que nacen de la arteria subclavia. Nacen más proximal en la base del cuello. Tenemos una arteria que se llama supraescapular, que está aquí en la figura. La arteria supraescapular nace de un tronco que se llama tiro bisaroicoescapular. Es un tronco que da muchos orígenes, muchas arterias. La arteria supraescapular se dirige hacia el hombro, se vincula con la escotadura coracoidea y se va hacia el sector infraespinoso de la cara posterior de la escápula. Aquí vemos cómo se anastomosa con la rama circunfleja de la arteria subescapular, por ejemplo. Pero también da ramas mediales que van a ir a anastomosarse con otra arteria. Otra arteria que también se origina de la arteria subclavia puede ser directamente, y en ese caso se denomina arteria dorsal de la escápula, o puede ser indirectamente a partir de una arteria cervical superficial, y es esta que se ve aquí. Ella se vincula con la cara medial de la escápula y también da ramas colaterales hacia la cara posterior y hacia el vértice de la escápula donde termina y establece anastomosis con la arteria subescapular. Por tanto, las tres arterias escapulares, cada una con su territorio de distribución característico, la supraescapular contra el borde medial y cara posterior, la subescapular contra el borde axilar y la dorsal de la escápula contra el borde medial, establecen circuitos anastomóticos que son de vital importancia en caso de alteración de la perfusión o disrupción del flujo en la arteria axilar. También se establecen anastomosis a través de las arterias circunflejas, entre ellas, ya que establecen un anillo que abraza el cuello del húmero. También se anastomosan con ramos como recurrentes de la continuación del axilar, que es la arteria braquial, como es la rama braquial profunda. Y hay anastomosis que se establecen en el periósteo, que tienen obviamente mucho menor importancia. La arteria braquial, como dijimos, es la continuación de la arteria axilar. Aquí se puede ver en la cara anterior del tórax, en este preparado de la izquierda, el músculo pectoral mayor. Aquí vemos en relación con su borde inferior aparecer a la arteria, que ahora se llama braquial. Y va a mantener vínculos con el mismo paquete vasculonervioso de la axila, es decir, así como la arteria cambia de nombre, las venas cambian de nombre, se llaman arterias braquiales, y el principal elemento acompañante, desde ya lo decimos, es el nervio mediano. Los tres elementos forman el paquete vasculonervioso principal del brazo. Y van a transitar en relación con el sector más medial, el logia anterior del brazo, incluidos en un conducto que se llama conducto braquial.
El conducto braquial está delimitado por la fascia braquial, que lo cubre anterior y medialmente, estos elementos, por los músculos de la logia anterior del brazo, fundamentalmente el coracoraquial y el bíceps, y hacia atrás por el tabique intermuscular medial que separa la logia anterior de la logia posterior. La arteria desciende en este conducto que se puede ver desde la superficie como un surco denominado surco bicipital interno. Este está esquematizado en la figura inferior derecha y corresponde al sitio donde nosotros podemos palpar el pulso de la arteria braquial y además es un sitio donde apoyamos el estetoscopio para la toma de presión arterial. En su trayecto, como dijimos, la arteria braquial va acompañada de la vena braquial, que en realidad son dos venas braquiales, medial y lateral, y el nervio mediano. Más alejado, como mencionamos hoy, que se separó ya a nivel de la axila, el nervio cubital, que es más medial, y el nervio radial, que es posterior y se va hacia afuera y hacia atrás. La arteria braquial se extiende hacia el codo y termina bifurcándose en dos ramos, una arteria radial y una arteria cubital. Así como en su sector proximal decíamos que cambiaba de nombre cuando cambiaba de región anatómica, de la axila al brazo, en su sector inferior es diferente, cambia de nombre cuando se bifurca. Y ello tiene lugar habitualmente en la fosa antecubital, en la fosa del codo, pero puede darse como variación anatómica en otros sectores. A veces la bifurcación, el origen de las arterias radial y cubital se produce en la axila, es un origen alto, y en ese caso decimos que no hay arteria braquial, porque en el brazo recorren ya las arterias radial y cubital, sin haber un tronco como continuación. Pero lo más habitual es que se bifurquen a este nivel, más o menos a la altura de la tuberosidad del radio. Y podemos ver cómo la arteria continúa en su trayecto en nivel del surco bicipital interno, se relaciona lateralmente con el tendón del músculo bíceps braquial, sigue estando acompañada del nervio mediano y de las venas braquiales. Se dirige un poco hacia medial y se bifurca en arteria radial que continúa a grandes rasgos su trayecto y en arteria cubital que se hace más profunda y pasa por abajo del músculo pronado redondo. La arteria braquial también da numerosas ramos colaterales, se distribuye fundamentalmente en el brazo. Hay arterias musculares y arterias nutricias, la arteria nutricia principal del húmero, pero las ramas más importantes son tres. Fundamentalmente la arteria braquial profunda. La podemos ver aquí en la figura. Esta es la arteria braquial profunda. Se origina en el sector superior de la arteria braquial, se dirige hacia atrás, se une con el nervio radial y juntos perforan el tabique intermuscular lateral del brazo y se van a la logia posterior, donde van a tener relación con la cara posterior y lateral del húmero en el denominado canal de torsión o canal radial, y van a ser fundamentales para la vascularización e inervación de la logia posterior del brazo. Termina la arteria braquial profunda como una arteria denominada colateral radial, que, como vamos a ver, se extiende hasta el codo. Las otras arterias son las arterias colaterales ulnares o cubitales, superior e inferior. La colateral ulnar superior se origina en el tercio medio del brazo, va a acompañar al nervio homónimo, al nervio ulnar, van a perforar juntas el tabique intermuscular medial y se van a ir a la logia posterior. Destacamos que ellas sí atraviesan el codo por su sector posterior. Y la arteria colateral ulnar inferior, que se origina más hacia abajo, también atraviesa el tabique intermuscular y se va a relacionar con la cara anterior del codo. También se establecen circuitos de seguridad, circuitos anastomóticos periarticulares a nivel del codo, que se van a distribuir en relación con los sectores laterales y mediales del codo, con los epicóndilos medial y lateral, tanto por delante como por detrás. Podemos encontrar en el sector lateral la arteria braquial profunda, que va a dar a la colateral radial, y ella establece anastomosis con la arteria recurrente radial, de la radial por delante del epicóndilo lateral. Otra de sus ramas, la colateral media, se anastomosa con una rama recurrente de la interósea por detrás del epicóndilo lateral. Pero además también hay anastomosis en relación con el epicóndilo medial y se están dadas
por las ramas colaterales cubitales. La superior, por detrás, que es anastomosa con una recurrente cubital posterior, y la inferior, por delante, que es anastomosa con una recurrente cubital anterior. Es así que se forman círculos periepicondilios lateral y medial. En el antebrazo vamos a encontrar dos ejes vasculares principales. Como vemos aquí, la arteria braquial se bifurca en una arteria radial que continúa más o menos su dirección, pero se va al sector lateral del brazo y va a ir a transformarse en satélite del músculo braquirradial, antes llamado supinador largo. En su trayecto va a ir acompañada de la rama superficial del nervio radial. Aquí vemos su trayecto. En el sector inferior, como vamos a ver a continuación, está más expuesta, es más superficial, porque los tendones de los músculos de la logia anterior del brazo ocupan menos superficie que las masas musculares de la parte inferior, y entre los tendones se interdigita, se puede percibir más claramente a la arteria radial. La arteria cubital, por otro lado, va hacia medial y se hace más profunda. La podemos ver con mayor definición que en la imagen anterior porque fueron rebatidos los músculos epicondilios mediales. Se puede ver cómo prontamente va a dar un ramo hacia medial que se llama tronco de las interóseas, y ese tronco de las interóseas va a dar origen a las arterias interóseas anterior y posterior, que van a ir en relación con la cara anterior y posterior de la membrana interósea del antebrazo. La arteria cubital continúa hacia medial y va a tomar contacto con el músculo flexor cubital del carpo y dirigirse junto con él hacia la mano. Va a ser satélite al nervio ulnar. Aquí podemos ver con mayor definición, ya que fueron rebatidos todos los músculos de los planos, de los primeros 3 planos de músculos del antebrazo. Puede verse claramente al tronco de las interóseas, la interósea posterior que va atrás de la membrana, pasa por encima del hiato de la membrana interósea y va hacia la logia posterior del antebrazo. La interósea anterior va en relación con la cara anterior de la membrana interósea, que es esto blanco nacarado que se ve a este nivel, acompañada de un ramo del nervio mediano, un nervio interóseo, ramo del mediano, y posteriormente en el sector inferior va a pasar por abajo de este músculo, que es el músculo pronador cuadrado. El pasaje de las arterias radial y cubital en el puño tiene determinadas características. Como dijimos, en el sector distal, el antebrazo y el puño, las masas musculares ya no están presentes, son mayoritariamente tendones de los músculos extrínsecos de la mano, y los vasos son más superficiales. En el sector más lateral del puño podemos encontrar el denominado canal de pulso, que es el sitio donde vamos a percibir el pulso de la arteria radial, como se ve en la imagen inferior a este nivel. El canal de pulso está delimitado lateralmente por el tendón del músculo braquirradial, medialmente por el flexor radial del carpo, y posteriormente se apoya sobre el radio, el pronador cuadrado y el tendón del músculo flexor largo de primer dedo. Aquí la arteria radial es fácilmente palpable y también fácilmente puncionable, como se hace cuando se quiere tomar sangre arterial para una gasometría. La arteria radial, antes de dirigirse hacia la mano, va a dar una rama palmar superficial que, como vamos a ver, contribuye a la formación de la arcada palmar superficial en la mano. Vamos a encontrar el sector medial, el pasaje de la arteria cubital por el puño. Destacamos que ninguno de estos dos elementos lo hace a través del canal carpiano. El canal carpiano del puño solo deja pasar al nervio mediano y a tendones de músculos extrínsecos de la mano. Los elementos arteriales pasan por fuera de este canal carpiano. El canal por el que pasa la arteria cubital o arteria ulnar hacia la mano se llama conducto de Bouchon o conducto cubital. Es un conducto que se encuentra delimitado por paredes óseas y paredes fibrosas. Dentro de las paredes óseas se destaca el hueso pisiforme, que le es medial, el retináculo flexor, que se encuentra por debajo y medialmente, y una expansión del músculo flexor cubital del carpo que lo cubre por encima. La arteria ulnar atraviesa este sector acompañada del nervio ulnar. La arteria radial, sin embargo,
lo que hace es dirigirse hacia la cara lateral del puño y luego se posterior a la mano. Ingresa a la mano por su dorso. La arteria radial atraviesa un sector que se denomina tabaquera anatómica, donde también se puede palpar el pulso de la arteria, que tiene forma groseramente triangular y está delimitada hacia anterior por los músculos extensor corto y aductor largo del pulgar. Se puede ver aquí en la figura, extensor corto y aductor largo. Y hacia atrás por el músculo extensor largo del pulgar. Aquí con la sonda se ve señalizada la arteria radial en el interior de la tabaquera anatómica. En profundidad se encuentra el hueso trapecio y ese plano óseo profundo hace que sea también más sencillo de palpar el pulso de la arteria radial. En la mano se establecen dos arcadas palmares, superficial y profunda. La arcada palmar superficial está formada por la arteria cubital, aquí le vamos a pasar por el conducto de Bouillon o conducto cubital, y va a ir a anastomosarse con la rama palmar superficial de la arteria radial. Esta arcada superficial da ramas digitopalmares que luego van a dividirse en ramas digitales hacia los dedos. La arcada palmar profunda, por otro lado, se forma por la arteria radial que viene desde la tabaquera anatómica, perfora el primer espacio intermetacarpiano y se dirige nuevamente hacia la palma, pero una logia más profunda de la palma, y van a anastomosarse con la rama palmar profunda de la arteria cubital. Ellas dan ramas metatarsianas palmares hacia los dedos. Algunos estudios imagenológicos son de relevancia para el estudio de la vascularización arterial y aquí vemos ejemplo de uno de ellos como es la arteriografía por sustracción digital. Lo que se hace es puncionar la arteria, introducir contraste y sacar radiografías que tienen implicancia en la correcta percepción de del flujo que pasa por adentro de las arterias. Se ve el interior de la luz contrastado. Aquí podemos ver, por ejemplo, la arteria axilar con sus ramas colaterales, la braquial, y aquí en el codo, que tiene menor sustracción, por eso podemos ver hueso, la división con la radial y la cubital. Destacamos que esta imagen es de un antebrazo izquierdo.